Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día de hoy. Aquí estamos Patricia y Miguel dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Hoy, 28 de mayo del año 2024. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dice Pedro. Y efectivamente, fíjense que Pedro y aquellos que estaban con Jesús verdaderamente dejaron todo lo que estaban haciendo. Cuando Jesús les da la orden a ellos, cuando los convoca, estando a orillas del mar de Galilea, dedicados a lo suyo, que era la pesca, ¿qué les dijo Jesús? Sígueme. Ese término fue suficiente para que Pedro, Andrés, Juan y Santiago, que estaban en ese momento, dejaron todo aquello que estaban haciendo y lo siguieron a Jesús. Y por eso Pedro dice: sí, hemos dejado todo, te hemos seguido. Han confiado absolutamente en el Señor y la propuesta del Señor. ¿Qué es lo que nos propone el Señor? El Señor nos propone la vida, la plenitud de la misma. El Señor nos propone algo que ha de permanecer para siempre, comenzando por nosotros mismos, hermanos. Nos propone la totalidad, nos pone todo aquello que solamente está en Dios la posibilidad de dar, y que Dios viene a nosotros en Cristo Jesús para darnos con abundancia todos estos bienes que nunca dejan de ser. Pero para eso tenemos que dejar lo que consideramos muy importantes para nosotros mientras estamos en este mundo y dedicados a la tarea y a los requerimientos del mismo. Dejarlos de lado, dejarlos en un segundo plano. Buscar primero aquello que nos dice el Señor, el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas, todas, se darán por añadidura, en la medida en que sean necesarias. Pero lo que es fundamental, fundante, lo que es prioritario para la vida, que en definitiva es el mayor tesoro que podemos recibir, eso tenemos que hacerlo en conformidad con la requisitoria de nuestro Señor. Dejen todo lo que tienen. Fíjense que habíamos visto en estos días el Evangelio del joven rico, que cuando el Señor le propuso vender los bienes y dar a los pobres, se entristeció y se fue. Consideró primero los bienes temporales antes que los bienes eternos, que solamente propone y puede dar, y lo da con abundancia y con amor, el Señor de la vida. Aquí Pedro toma la palabra y dice algo que es cierto, y que lo hicieron ellos, sí, los apóstoles, al final de sus días temporales. Se dedicaron exclusivamente a la tarea que Jesús y para la cual Jesús los convocaba, las tareas propias del reino de la vida en definitiva, ¿no es cierto?, que es el mayor premio que recibimos del Señor. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. ¿Y qué nos dice Jesús? Verdaderamente lo que nos dice es Él, el que no deja en el sentido de dejar de considerarlo en un primer absoluto, primer plano, ¿no es cierto?, y prescindir de todo aquello que no sea la conquista de eso que en definitiva está en el mundo. Uno diría muchas veces es propio del mundo, sí, pero que en realidad no nos integra y mucho menos nos asegura aquello que solamente nos puede dar el Señor a través de su reino, que es el reino de la vida eterna. Fíjese, el que nos deja padre, madre, hermano, hermanas, los bienes temporales, todo aquello que consideramos fundamental para la vida en este mundo, el que no lo deja y lo pone en un segundo plano,
El que considera estas cosas lo que verdaderamente son, comparadas con lo que es el reino de los cielos y todo aquello que de ese reino procede y que viene a nosotros y que para nosotros es precisamente el reino de la vida eterna. Porque el Señor nos dice acá, sí, Pedro dice hemos dejado todo, sí, bueno, todo lo que dijimos recién, ¿no? Padre, madre, hermano, hermana, bienes temporales, todo eso, segundo plano, el reino de la añadidura. Bueno, que sea considerado como tales. Pero primero el Señor y el Evangelio. Primero el Evangelio de la vida. Y encontrarán entonces ahí padre, madre, hermano, hermanas en mayor cantidad, mucha mayor cantidad de bienes seguros, permanentes, que deben ser aquilatados, evaluados de otra manera, porque son los bienes que proceden de Dios, son los bienes que no son transitorios, son los bienes que son permanentes, son los bienes que configuran de por sí el bien mayor, y el bien mayor es la vida, y la vida eterna, que en definitiva va a ser, ahí nos dice Jesús, en el siglo futuro, después de que pase este mundo y todo lo que este mundo configura, y nosotros en este mundo, cuando realmente se ha instalado definitivamente y en plenitud el reino de la vida y la reina, y reine la vida plena, entonces en nosotros, ¿cuál será el galardón? ¿Cuál será el premio? ¿Cuál será aquello que el Señor ofrece y finalmente da con abundancia? La vida que viene a recuperar para todos aquellos que dejan todo y lo siguen. Y entonces, siguiéndolo al Señor, encuentran en Él y en todo aquello que Él nos enseña y dice y hace por nosotros, encuentran ese bien mayor, esa riqueza incomparable que es la plenitud de la vida y la eternidad de la misma, y nosotros en ella. La vida eterna, hermanos. Esto es lo que nos ofrece el Señor de la vida, el Señor que es nuestra vida, el Señor que nos invita a participar de este reino de la vida, a participar de este reino de los cielos, que es el mismo en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo reino de los cielos. Sigámoslo a Él, busquémoslo a Él en plenitud. Estemos junto con Él. Señor, dice Pedro, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y bien que han hecho. Han seguido aquel que los conduce con seguridad a la vida plena, eterna, a esa vida que nunca deja de ser, y nosotros nunca dejaremos de ser en posesión de la misma y siendo fruto de la misma. Hermanos, es muy sencilla la elección. La que hicieron los apóstoles del Señor es el ejemplo absoluto para nosotros mismos. Y a eso nos invita el Señor, y eso es el único Él que puede darnos. El único que puede darnos esa felicidad en este mundo, en función de lo que nos da y nos ofrece, de lo que nos ofrece y nos da, y en la vida futura, la vida eterna, la plenitud de una vida que nunca deja de ser, que nunca dejará de ser, y nunca dejaremos de ser nosotros en ella. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba en que nosotros actualmente queremos, y le preguntamos también al Señor, ¿qué nos toca si hacemos la voluntad? Y la cuestión es que el Señor nos pide amar, y todo lo demás se nos dará por añadiduría. Amar, y el amar implica para nosotros también una serie de situaciones conflictivas en este mundo que tenemos que superar por amor a Dios y al prójimo. Que tenemos que superar. ¿Y cómo la superamos? Uno diría, ¿cómo la supera el Señor en nosotros? El Señor viene a nosotros. Recibamos al Señor. El Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro reino, el Señor es el todo y en todos, en cada uno de los suyos.
y en ella tenemos el galardón. Y finalmente la plenitud, la totalidad que nos dará en la participación final de la consumación de ese reino, uno diría, será una parte del mismo, será la totalidad del mismo. La parte que nos da el Señor en la vida es la plenitud de la vida. A cada uno le da la totalidad. La vida no puede ser menos que vida, y eternamente vida. Y está en el Señor esa vida, porque Él es la vida en nosotros, Él es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente esa vida será en nosotros y nosotros en ella. Y en ella la plenitud también de esa felicidad que solamente es el contenido de una vida que nunca deja de ser. Como el amor, hermanos queridos, el amor que nunca deja de ser. ¿Qué te parece, Patricia, si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Le damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición en este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de armonía, Señor. Tu espíritu de fe, en tu nombre santo siempre lo pedimos, Jesús. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.